Hola, ¿qué tal? Costa Road y saludos a los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bendiciones a cada uno de ustedes. Saben, esta semana salí solo con mis dos niñas, Emma y Camila, a un lugar de desayunos. Fuimos temprano en la mañana y al llegar inmediatamente nos dieron una mesa. Nos sentamos y vi que en la mesa había pimienta, sal, azúcar y había dos botellas de miel de diferentes colores. Emma, mi niña mayor, me empieza a preguntar varias cosas, así que me distraigo con ella. Y yo soy de los hombres que no podemos hacer dos cosas a la vez porque no podemos manejar tanta diversidad, ¿verdad? Me olvidé que tenía a Camila al lado, a la niña de 2 años, y empiezo a platicar con Emma sobre cosas cuando de pronto Camila, la niña de 2 años, molesta, me dice, papá, papá. Y volteo y veo que había abierto una de las botellas de miel y se le había embarrado toda la miel en las manos. Entonces estaba enojada porque estaba toda chiclosa, ¿no? Tanta miel en las manos. Así que voy y se las empiezo a limpiar y después de habérselas limpiado continuamos ahí platicando y bromeando y jugando. Eventualmente la comida llega y cuando llega una de las cosas que ordenamos fue nada más y nada menos que unos pancakes. ¿Cómo le dicen en su país? Panquecas, panqueques, hot cakes. Como estamos en los Estados Unidos, le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos, chef, a esto? How do we call this, chef? Pancakes. Entonces vamos a llamarle pancakes, ¿ok? Diga conmigo pancakes. Ya habla inglés usted. Pancakes, así que llegan los pancakes y le digo a Camila, a la niña de 2 años, mami, ¿quieres que le ponga miel a tus pancakes? E inmediatamente la niña me dice que no. Ahora, yo asumo que la razón por la cual me dijo que no es porque no tuvo una buena experiencia con la miel minutos antes. Pero es que para que un pancake realmente sea un pancake, debe de llevar miel. Un pancake sin miel, no es pancake. Usted no vive toda no vive la experiencia. Usted tiene que ponerle al pancake un poquito de miel y solo así es que el pancake empieza a tener esa textura dulce que... Buen provecho. Ahora, si le falta más miel, usted agarra el panal y se lo deja caer al pancake, ¿ok? Entonces, el día de hoy continuamos con esta serie y de hecho cerramos esta serie de sermones titulado Buen Provecho. Diga conmigo, buen provecho. Y es que durante esta serie estamos aprendiendo recetas prácticas para la vida, mientras hablamos de comida. Y el día de hoy vamos a hablar de la miel y vamos a ver qué relación tiene la miel con nosotros, qué relación tiene con la Biblia. Y se va a dar cuenta que el sermón del día de hoy no es un sermón inspiracional, tampoco es un sermón tan espiritual. Si yo pudiera ubicar este sermón en una categoría, yo llamaría este sermón dentro de la categoría de desarrollo personal, que le va a ayudar en todo el tema de relaciones interpersonales, con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con su familia, con aquellos que lo rodean. Así que si estamos listos para el cierre de esta serie y para el sermón del día de hoy, diga un fuerte amén. Déjenme le comparto algunos datos interesantes de la miel. ¿A cuánto les gusta la miel? Oiga, no se van a querer perder cuando termine el servicio porque cada domingo tenemos probaditas de algo. El domingo pasado tuvimos aquellos que no pudieron venir. ¿De qué se perdió la gente cuando no, la semana pasada? Aquellos que no vinieron, díganle qué comieron ustedes la semana pasada. Brisket, barbecue, de los que se perdieron la semana pasada. Fue de Burnt, del restaurante de Tim y de María. Así que hoy vamos a dar una probadita de algo que no se los voy a decir porque prefiero que sea sorpresa para cuando salgan. Entonces, algunos datos interesantes de la miel son los siguientes. Existen alrededor de 320 tipos diferentes de miel. 320 que varían en su aroma, sabor
y color. La miel está compuesta por azúcar, pero también por aminoácidos, vitaminas, minerales, hierro y antioxidantes que la hacen ser zinc también, que la hace muy única. Tiene también propiedades antibacterianas y antioxidantes, ya lo mencioné, que la hacen ideal para tratar heridas. La miel no se echa a perder. ¿Cuántos sabían eso? Si la ponen en algún tipo de contenedor hermético, no se echa a perder. También, ¿cuántos de ustedes no la han utilizado para la tos? O para la garganta irritada. El día de ayer literal, abrí el frasco que compré para el sermón de hoy y me estaba molestando la garganta porque mi esposa y yo fuimos con las niñas a un parque y a eso de las 4 de la tarde se puso más fresco y ya empecé con la irritación. Ahorita las pueden escuchar, yo tengo mucha irritación de garganta. Entonces yo dije, nunca he comido panal. Y cuando fui a comprar la miel, me dijo el chico, no, y el panal está rico. Y en serio, ¿a qué sabe? Y es una textura bien dulce. Me dice, es dulce. Bueno, claro que es dulce. Entonces me estaba molestando la garganta, así que agarré un pedazo de panal y me lo comí. Y sabe como a chicle. Es como chicle, es como que se le queda ahí el pegajosito por un rato. Entonces espero ayuda con todo el asunto de la tos y de la garganta. También, ¿cuántos de ustedes van al gimnasio? A ver, ¿cuántos de ustedes quieren ir al gimnasio? Hey, ahí viene enero. Pónganlo como uno de sus propósitos. Algunos de ustedes todavía tienen un mes para lograr el propósito del gimnasio que se propusieron en el 2023. Pero si usted toma miel antes de ir al gimnasio, después de ir al gimiasio también le da energía. No se la dé a sus hijos porque creo que a lo mejor no la van a necesitar tanta energía. Ayuda también al sistema inmunológico. Y en la Biblia, interesantemente, encontramos la miel como un simbolismo de la bendición y la prosperidad de Dios al pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios les dijo que les prometió una tierra. Les dijo que salieran de Egipto porque tenían una tierra, dice que fluye leche y miel. No es que literalmente la tierra le fluía leche y miel, pero era un simbolismo de que ahí estaba la bendición y la prosperidad de Dios. En el Antiguo Testamento también la miel se utilizaba para ungir. ¿Cuántos quieren ser ungidos en esta mañana? No, no es cierto. Pero imagínense ungir gente con miel. Era agarrar miel y ungir, ¿verdad? Artículos o personas. Era otra manera en que la miel se utilizaba. Pero hoy quiero hablar de un uso que cómo me gustaría que se tornara esto en una charla muy personal de cómo a mí me ha ayudado mucho este asunto en mi vida personal y en mis relaciones interpersonales. Pero voy a tener que controlar mis confession times porque si no aquí nos va a amanecer. Pero créame que vamos a aprender un uso de la miel que va a tener mucho beneficio. Un uso que si el día de hoy usted lo puede abrazar y comprender, va a ser extremadamente saludable para su vida y para sus relaciones. Así que vamos a utilizar varios pasajes bíblicos, así que si usted es de los que toma nota o de los que tiene la Biblia lista y la marca, prepare esto porque vamos a utilizar varios pasajes bíblicos para este sermón. El primero está en Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103 dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la ¿qué? Que la miel. Y es que en esta escritura encontramos la relación que hay entre las palabras de Dios y la miel. Tanto así que el salmista dice que las palabras de Dios son más dulces que la miel. Mire qué interesante, porque el salmista ve que las palabras de Dios son tan dulces que entonces él escribe el Salmo 119, que es el salmo más largo que tiene la Biblia y es el capítulo más largo de la Biblia. Contiene 176 versículos el Salmo 119. E interesantemente, esos 176 versículos van y vienen
y, y se relacionan con las palabras de Dios. Por eso es que cuando el salmista escribe el Salmo 119, él dice de esta manera: los preceptos, los mandatos, las instrucciones, las promesas, los juicios de Dios que se dictan, las palabras de Dios son dulces al paladar. Había algo que en la vida del salmista traía una dulzura en su caminar, cuando él podía no solamente oír o leer quizás las palabras de Dios, sino aplicarlas a su vida. Para él era algo dulce, bueno para él. En Ezequiel capítulo 3, versículo 3, encuentran ustedes una visión de un profeta, el profeta Ezequiel, en donde le dan un rollo. Ese rollo contenía las palabras de Dios. Y la instrucción que se le da al profeta Ezequiel es: cómete el rollo, cómete las palabras de Dios. En la visión, el profeta Ezequiel toma el rollo, se lo come y dice: era tan dulce como la miel. Las palabras, el rollo que contenía las palabras, era tan dulce como la miel. Luego encontramos en Proverbios capítulo 16, versículo 24, el siguiente versículo. Dice: las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Un capítulo antes encontramos que el mismo autor a los Proverbios dice algo similar a esto. Dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces encontramos algo interesante en la escritura, y es que las palabras de Dios y del ser humano a través de la escritura dicen que son dulce como la miel. Por eso es que el proverbista, el autor a los proverbios, dice que las palabras amables, el cómo diga las cosas, en otras palabras, son saludables para el alma. Y no nada más para el alma de la persona que las está diciendo, pero para el alma de la persona que está escuchándolas, que son dulces. Más adelante encontramos a Santiago en el capítulo 3, versículos 10 y 12, hablando lo siguiente: así la bendición y la maldición sale de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas a una vid? Higos, no, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Porque lo que está pasando es que Santiago le escribe a los creyentes del primer siglo, que eran nuevos en la fe. Y ellos llegaban a la fe hablando palabras no apropiadas, pero estaban dentro de la iglesia. Hello. Entonces, Santiago se entera de esto. Alguien, ya había chismosos en el primer siglo. Alguien le dice a Santiago: Santiaguito, tu iglesia, la gente de tu iglesia habla muy aleluya en las reuniones, pero por acá salen con unas majaderías. Entonces Santiago escribe la carta de Santiago, y al escribirla, una de las cosas que él aborda es decirles: hey, solamente hay una manera de hablar, y esa manera es una manera dulce, es una manera suave, amable, no la otra como ustedes la mezclan. De tal manera que entonces en el capítulo 3 de Santiago ustedes encuentran que Santiago hace énfasis en el peligro que se corre el hablar de una manera incorrecta, no dulce. Y usa 3 ejemplos que tienen que ver con un pequeño fuego, con el timón de un barco, con el freno que se le pone, el bozal que se le pone a los caballos,
y lo lleva a otro extremo. Le dice, es que tú no sabes el poder que tiene la palabra, lo que puede provocar la palabra al hablarla. Porque para Santiago entendía lo que decía Proverbios, que nuestras palabras deben de ser dulces. ¿Estamos aquí? Y es que los pasajes que hemos leído, encontramos entonces, sobre todo en el de Salmos y Ezequiel, que las palabras de Dios son dulces. Y es esa dulzura, esa amabilidad, la que tenemos que emular, la que tenemos que copiar al nosotros hablar. ¿Ya veas hacia dónde voy? Es la dulzura de las palabras de Dios, la que usted y yo tenemos que emular y hablar. ¿Cada domingo? Todos los días. Cuando la gente se porta bien con nosotros, no. Cuando también se porta mal con nosotros. Son esas palabras las que debemos de emular, que el proverbista y Santiago entonces las mencionan en la escritura. Y si la mencionan en la escritura, esa palabra amable, hablar de una manera amable, hablar con dulzura, es porque es importante y parece que se vuelve una expectativa de parte de la escritura para nuestra vida a la hora de las relaciones interpersonales entre usted y su cónyuge, sus hijos, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, la gente que le rodea. ¿Estamos aquí? Se lo explico de esta manera. Se lo explico de esta manera. Todos tenemos en alguna etapa de nuestra vida momentos en los que haya sido usted o no, haya sido usted o no, el momento en el que está se torna un poquito intenso, incómodo, negativo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No es que usted a veces lo provocó, a veces se da. El asunto es que estamos en un momento incómodo. Después toca el momento de hablar, de usar las palabras. Y aquí es cuando nosotros usamos lo que dice Santiago, palabras amables, dulces. Lo que va a suceder muy seguramente es que entonces esas palabras amables y dulces van a producir en la situación, espérame, dulce, no es dulce, es dulce. Van a provocar en la situación un sabor dulce, el cual va a cambiar el momento en el que están. Pastor, no lo entiendo. ¿Se lo explico con un confession time? Hace unos años estaba trabajando en un proyecto que involucraba a un líder de otra iglesia. Y escribo el proyecto y le digo cuál era el plan, dónde él iba a hacer ciertas cosas. Y le digo, mira, ¿por qué no nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar? Y platicamos entonces ya de la ejecución del proyecto. Así que nos vimos, llegó el día, llegó la hora, estaba yo esperándolo. En eso él llega y llega agitado, muy agitado. Llega muy agitado y lo primero que dice es, ya leí el proyecto, no me gusta, se me hace que no va a funcionar, creo que deberíamos de cambiar la mitad de esto, al menos eso es lo que no me gustaría a mí hacer. Y empieza a exaltarse con su voz y empieza a hablar rápido, intenso, que el momento en el que ya estábamos ya era un momento agitado. Entonces lo dejo hablar y me toca el turno a mí hablar. Entonces agarro aire y empiezo a hablar. Y la manera en que entonces empiezo a hablar es pausado, suave, amable, en donde esa conversación produjo al final un sabor dulce, porque su voz se emparejó a la mía. Él estaba acá, yo estaba acá. Su voz se emparejó a la mía. ¿Podía yo emparejarme a la suya? Oh, sí. ¿Tenía ganas? De sobra. Why not? ¿Por qué no? Pero se bajó a la mía. Al final me dice, hey, discúlpame.
creo que vine un poquito agitado, un poquito y negativo, pero es que la verdad, algo está pasando ahí con mi familia que me tiene bastante tenso. Y justo cuando venía camino a la reunión, había mucho tráfico, era bastante caótico para mí. Venía ya tarde, venía todo estresado. Dice, pero la verdad, me gusta el proyecto. Y sí es cierto todo lo que estás diciendo, creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Al final me dice, discúlpame si hablé un poquito exaltado. Y al final entonces se tornó en un sabor dulce ese momento. Se tornó. Ahora, hay ocasiones en que estamos nosotros en un momento como el que acabo de narrar, caótico, incómodo, negativo, y entonces le toca el turno hablar a usted, si no es que usted interrumpe a la otra persona, ¿verdad? Bueno, usted no, la gente de otra iglesia, ¿verdad? Tiende a hacer eso. Y las palabras que entonces salen de nuestra boca no son dulces, sino son amargas, a lo mejor hirientes, prepotentes. De manera que entonces eso va a producir en esa situación un sabor amargo, lo cual no va a cambiar el momento para bien, más bien lo va a cambiar para mal. Lo va a cambiar para mal. Usted viene aquí el domingo y las palabras que salen dice, no hay nada, no hay nada. Y exaltamos el nombre de Dios y aleluya, y le sale miel por sus labios, dulzura en ese momento. Pero ocurre que nos vamos de aquí e iniciamos la semana y algo pasa entonces con algún familiar, en el trabajo, con algún amigo, vecino, con algún extraño, que nos cambia el momento. Y entonces las palabras que salen de nuestra boca ya no son tan dulces como quisiéramos. Ya no salen el no hay nada como tú. Ya esa ya desapareció, ya esa dulzura ya se fue. Entonces, por lo tanto, lo que se produce en esa situación es un momento amargo, que el sabor amargo le queda por el resto del día, si no es que por el resto de la semana. Y usted anda inquieto y dice, ay, es que me siento mal por lo que dije, porque, no, ay, es que, pero bueno, entonces nos encontramos en una disyuntiva Costa Road. Y la disyuntiva es, o hablo dulce o hablo amargo. Y después, para sentirnos bien nosotros decimos, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Se merece que le hable dulce, bien, o que le hable mal? El reverendo Martin dijo lo siguiente: las palabras son gratis. Lo que puede costarle es cómo las usa. ¿Lo leemos juntos? Por si. Listo, vamos a leerlo juntos. Listo. Va. Las palabras son gratis. Lo que puede costarle es cómo las usa. Ahora, léalo como si usted se lo quisiera decir a esa persona que no está siguiendo este principio. Listo, ahí va. Las palabras son gratis. Lo que no puede costarle es cómo las usa. Ahora, léalo como si usted fuera esa persona que no está siguiendo este principio. Ahí va, listo. Las palabras son gratis. Lo que puede costarle es cómo las usa. ¿Sabe? Esta frase es muy cierta. Porque usted y yo podemos hablar lo que queramos y cómo queramos. Pero cuidado, porque a lo mejor nos puede costar muy caro. El no hablar con palabras amables puede costarnos un hijo con baja autoestima, porque las palabras que escucha son palabras de desprecio. Puede costarnos una relación con nuestra pareja después de tantos años de estar juntos,
Porque las palabras que salieron de nuestra boca no fueron palabras dulces, sino fueron palabras agrias, hirientes. Puede costarnos encontrar una mejor amiga o un mejor amigo, porque cuando nos lo presentaron, al verlo le hicimos una crítica y llegó a sus oídos y la persona se sintió mal y dejó de hablarnos. Las palabras no amables pueden costarnos ese contrato en nuestro negocio que estamos esperando porque se nos subió el orgullo y tratamos al cliente de una manera incorrecta. O puede costarnos en el ambiente de trabajo una atmósfera negativa porque la manera en que hablamos alteró a los demás compañeros de trabajo y decidieron entonces relegarme por no contagiarme de su negatividad, de su forma de ser. Porque el cómo, y esta es una frase que utilizo mucho cuando hablo a la gente de relaciones interpersonales, sobre todo la uso mucho cuando hablo a las parejas. Confession time. Este no lo tenía planeado. No lo tenía planeado. Algunos de ustedes quizás no lo pueden percibir. Pero en mi adolescencia, juventud, tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte, impulsivo, enojón, que a la gente el día de hoy se le hace raro que les diga esto. Eso lo saqué y lo heredé de mi padre. Lo siento, padre, si me estás viendo. Imagínense, a mi padre le decían el diablo. Yo era el diablito. Por el carácter. Nunca voy a olvidar ese momento en el que iba a la iglesia. Y yo estaba orándole mucho que Dios trabajara en mi carácter. Y me acuerdo que al ir a la iglesia había unas vías del tren. Entonces iba tarde, suena el tren y se aparece. Y yo me asomo y veo que el tren no tiene fin. Y me enojo tanto que golpeo el volante y le digo a Dios, Dios, ¿qué pasa? Yo estoy orando para que trabajes en mí y me pones el tren. Voy a tu casa y el tren no es chiquito, es enorme. Ayer fui al banco y había una gran fila. Entonces empecé a darle a Dios ejemplos de cómo durante esos días yo estaba orando para que Dios trabajara en mi vida, en mi carácter, y pareciera que era todo lo opuesto. De tal manera que Dios me hizo entender un concepto bien claro. Y es que me hacía entender lo siguiente: no fue una voz del cielo, no fue un ángel Gabriel que se sentó al lado de mí y me dijo esto, pero fue un sentimiento bien fuerte y claro que me hizo sentir lo siguiente: es la manera de ser paciente es poniéndote en situaciones impacientes. Y me cayó los ojos y la boca. Y dije, bueno, que vengan las situaciones impacientes a mi vida, porque está la formación. De manera que digo esto porque entonces aprendí a lidiar con el cómo hablar. Y luego cuando me casé, ¿dónde están los casados? Levante la mano los casados. A ver, levántela con su esposa, así, juntitos, así. Levántela. Dele un beso a su esposa, dele un besito. Cuando me casé, fue pura dulzura y miel. Los casados a lo mejor saben a lo que estoy hablando, que hay conversaciones que a veces se tornan un tanto incómodas, ¿verdad? Ásperas, amargas. Y yo todavía no era pastor, pero sabía lo que estaba trabajando en mi vida. Y una de las cosas que tuve que aprender es en mejorar esa área de mi vida. Y es cómo decir las cosas. Tanto así que mi esposa
Se lo decía yo a ella, mira, lo que estoy aprendiendo es que el cómo diga las cosas determina el cómo la otra persona va a responder. Es una ley, lo descubrí en mi juventud y lo descubrí en el matrimonio. El cómo digo las cosas determina el cómo la otra persona va a responder. Sea la otra persona su cónyuge, su amigo, su compañero de trabajo, su jefe, su subordinado, su vecino, su padre, su madre. El cómo digo las cosas determina el cómo la otra persona va a responder. ¿Estamos claros con eso? Por eso es que hablar con palabras amables va a determinar cómo la otra persona va a responder. Con amabilidad, eventualmente. Lo vi con esa persona con la que trabajé en ese proyecto. Pero también he visto en mi pasado cómo cuando mis palabras no eran dulces podía herir, dañar y no ser saludable y edificante. Por eso el proverbista dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. El proverbista dice que las palabras son saludables y buenas, edificantes. Las palabras de las que estoy hablando con usted el día de hoy es que podamos adoptar un vocabulario de amabilidad al hablar y que edifique más que destruya, hiera o dañe. Aun y cuando sea en forma de juego o de broma. Era muy bromista, yo era muy bromista y era muy juguetón y llevado, muy llevado. Yo antes era así, de adolescente, de joven. Y tuve que cambiar mucho eso porque a veces las palabras en forma de juego dañan y no son saludables. Pero es que en nuestra cultura latinoamericana es muy normal eso, ¿verdad? Que soltamos un comentario sarcástico o en forma de broma y la persona no estaba pasando por un buen día y la dañamos. Por eso Santiago dice que la manera que debemos de hablar debe de ser dulce, con dulzura, con amabilidad. ¿Estamos aquí? Déjeme termino con esto. Hace unos años atrás, una cadena de noticias hizo un reportaje sobre un experimento que se realizó en una escuela. Y en esa escuela pusieron dos plantas bien, de la misma manera, el mismo tipo de planta, la misma forma de la planta. Y el experimento era que por 30 días, una estudiante se las iba a llevar a casa y le iba a decir a una planta por esos 30 días palabras negativas, amargas, feas. Mientras que durante esos 30 días le iba a decir a la otra planta palabras positivas y dulces. Interesantemente, la imagen, al usted verla, puede ver claramente que la planta que recibió palabras dulces y buenas era una planta verde, fuerte y más grande, mientras que la otra estaba toda marchitada, seca y caída. Lo que quiero decir con esto es que usemos palabras dulces al hablar. Hablemos con amabilidad, dice el proverbista. Que dulzura salga de nuestros labios, tanto que nos salga caries en los dientes de tanta dulzura que hablamos. Por dos razones. Número uno, porque es saludable y edificante. Usted quiere tener relaciones interpersonales fuertes que estén a la par de usted, apoyándolo, dándole a usted el soporte que necesita. ¿Cuántos quieren ese tipo de relaciones alrededor de usted? Evalúe cómo estamos hablando. Evaluemos cómo estamos hablando. Porque la manera en que hablamos con amabilidad, definitivamente, con dulzura, es saludable y edificante para los que están a su alrededor. Por otro lado, número dos, hablemos palabras de amabilidad, porque esa es la manera en que Dios habla. Las palabras, dice el salmista, son dulces como la miel.
hablemos palabras de amabilidad, porque es así como Dios nos habla. Dios nos habla con amabilidad. Entonces imitemos, emulemos esa manera en que Dios nos habla. Que mire, a pesar de que usted y yo nos equivoquemos, a pesar de que usted y yo a veces fallamos, el Señor no viene con una voz de odio y de castigo, sino con una voz de dulzura y de gracia para restaurarnos después de esa caída. Entonces, cuando hablamos de ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo de Dios también en la manera en que Él nos habla, y nos habla con esa dulzura y con esa amabilidad. Por eso, Costa Road, la receta del día es la siguiente: las palabras amables son como la miel. Por eso, hablemos con amabilidad. Pongámonos sobre nuestros pies. Pongámonos sobre nuestros pies. Y quiero preguntarle que en este momento tome unos segundos y reflexione cómo es su vocabulario, qué tipo de palabras comúnmente salen de sus labios. ¿Qué tipo de palabras salen de sus labios? Cuando está en la iglesia, cuando está en casa, cuando está en el trabajo, cuando está con sus amigos, cuando está al manejar. ¿Qué tipo de palabras salen de sus labios? Y si se da cuenta, mucho de la forma en cómo nuestras relaciones interpersonales están de nuestro lado está en función de cómo las tratamos, cómo los tratamos a través de nuestras palabras. Y algunos de nosotros hemos perdido grandes amigos, grandes trabajos, grandes oportunidades de vida, porque cómo dijimos las cosas, decía el reverendo Martin, nos costó mucho. Estamos a tiempo de poder remendar eso. Y en algunas ocasiones no vamos a estar a tiempo. Desafortunadamente lo que dijimos y cómo lo dijimos nos va a costar a esa persona. Mi oración y mi deseo en esta tarde es que a partir del día de hoy podamos cambiar nuestra manera de hablar. Estemos con quien estemos. Pastor, ¿y qué pasa si me colman la paciencia? ¿Qué pasa si me hieren? Bueno, la Biblia habla sobre cómo debemos responder aún ante esas situaciones, y siempre habla que con bien. Aún usted puede hablar con amabilidad, siendo directo y exponiendo su situación. Por eso quiero que cerremos en esta tarde este sermón pidiéndole a Dios que nos ayude a que podamos emular su dulzura al hablar. Porque queremos que nuestras palabras edifiquen, construyan, no que destruyan, que sean saludables, no que sean tóxicas a los demás. Esta es la imagen que les compartí de la planta. Usted me puede decir cuál de ellas es la que recibió palabras negativas. El poder de las palabras es increíble. Destruye o da vida. Oremos. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, porque fue tu dulce voz la que nos trajo a ti. Fue tu dulce voz la que nos enamoró. Fue tu dulce voz la que nos cambió. Y es esa dulce voz la que nosotros queremos emular. No solamente en esta hora al estar aquí en este servicio, pero durante cada día de nuestra vida. Que la gente pueda ver en nuestra forma de hablar tu amor, tu amabilidad, tu bondad. Por eso, Señor, te rogamos que pongas esa dulzura en nuestros labios, en nuestra lengua, para que nuestras palabras sean tan dulces como la miel, y que al hablar podamos ver esas amistades, familia, vecinos, compañeros de trabajo, nuestro entorno,
siendo edificado, pero también saludable. Gracias, mi Dios, porque nos das una oportunidad para mejorar nuestra forma de vivir y de hablar. Por eso te rogamos que seas tú, a través de tu Espíritu, transformando nuestro hablar día con día. En el nombre de Jesús, en la iglesia de Cristo dice amén. Amén.